Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta, la noche de museos de abril del Museo de Geofísica de la UNAM. Estamos muy contentos porque nuestra invitada de hoy, 27 de abril, nos va a platicar acerca del calor, pero bueno, no de aquel que sentimos ahorita porque estamos en primavera, sino aquel que transmite la Tierra desde su interior, ¿ok? Y entonces en particular nos va a hablar acerca del termómetro del planeta. Así que no se separen de su pantalla. Sin más preámbulo, yo los dejo con nuestra directora del museo, la doctora Ana María Soler. Adelante, doctora, por favor. Hola, muy buenas noches. Pues voy a hacer un breve resumen del currículum de la magnífica investigadora que hoy nos va a platicar acerca de este tema tan interesante que es el termómetro del planeta. Ruth Esther Villanueva hizo sus estudios en química en la Facultad de Química de la UNAM y tiene una maestría en oceanografía química, donde obtuvo también el grado de doctorado. Es actualmente investigador titular del Instituto de Geofísica en la Unidad Michoacán, ¿sí? También es miembro del SNI, ¿sí? Y también del PRIDE. Sus líneas de investigación están enfocadas a la geoquímica de recursos energéticos renovables, geoquímica acuosa ambiental y modelación geoquímica de la interacción agua-roca. Tiene muchos artículos publicados de muy alto impacto y pues sin más preámbulo, con ustedes la doctora Ruth Esther Villanueva Estrada. Ruth, mil gracias por aceptar esta invitación de Noche de Museos y bienvenida a el Museo de Geofísica. Gracias. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias al Museo de Geofísica por la invitación y pues gracias a los oyentes. Yo les voy a hablar, como decía Ana María, un poco acerca de esta temperatura que vemos en la Tierra, cómo se origina. Mi plática la quiero abordar en estos temas, dar primeramente unos conceptos generales, después exponer acerca de las expresiones del calor interno de la Tierra, hablar un poco de la geotermia en México y por último poner algunos retos para la geotermia que se tienen actualmente, ¿no? Bien, yo quisiera empezar un poco con este libro que escribió Julio Verne en 1864 que se llama Viaje al centro de la Tierra, donde en ese entonces él trata de entender un poco cómo es el centro de la Tierra, ¿no? De forma un poco romántica, ¿no? Y aquí pongo algunos extractos de este libro donde menciona que llegaron a una profundidad donde vieron un geyser de agua hirviendo a una temperatura de 163 grados Celsius. Y más adelante vemos otro extracto que dice que los exploradores que iban caminando hacia el centro de la Tierra sentían esa poca capacidad de respiración porque el calor iba aumentando, se hacía insoportable, ¿no? Esta es una forma romántica de ver lo que hay en el interior de la Tierra, pero necesitamos tener algunos conceptos generales para poder entender de dónde viene ese calor, cómo se transporta a la superficie, cuáles son las fuentes principales de ese calor al interior de la Tierra y cómo se manifiesta en la superficie. Para empezar, pues es importante conocer cómo es la estructura interna de la Tierra. Y la Tierra se compone de 3 capas principales: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza se subdivide en corteza continental, que está formada químicamente principalmente de sílice y aluminio. Después viene la corteza oceánica, que es una corteza más delgada, es una capa más delgada y está formada principalmente de minerales de hierro y magnesio. Debajo de la corteza está el manto, que estos materiales silíceos son dúctiles a una temperatura mayor, y debajo del manto se encuentra el núcleo externo y el núcleo interno. Aquí vemos la profundidad, más o menos el núcleo interno está a una profundidad de 6,371, el núcleo externo a partir de 5,140 kilómetros,
el manto a una profundidad hasta de 2.883 kilómetros aproximadamente. Bueno, esta clasificación es una clasificación desde el punto de vista de la composición química de los materiales, pero hay una clasificación mecánica de las capas que componen la Tierra, y estas se dividen en litosfera, que son los primeros 100 kilómetros, es la capa más delgada, la capa más superficial de la Tierra, es la capa más fría. Debajo de la litosfera está la astenosfera, es una capa más plástica, más dúctil, ajá, un poco más caliente, ajá, porque va aumentando la profundidad. Y debajo de la astenosfera está la mesósfera. Ujú. Bien, estas son las clasificaciones de la estructura interna de la Tierra. Em, Como hemos visto, pues a mayor profundidad, mayor temperatura según Julio Verne, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Es que, bueno, se ha medido la temperatura con respecto a la profundidad y hay unas estimaciones, ¿no? También. Entonces, aquí tenemos una figura de un corte de la Tierra, y vemos del lado derecho los kilómetros y del lado izquierdo las temperaturas. Entonces, más o menos a una profundidad donde empieza el núcleo tenemos temperaturas de 4.000 a 5.000 grados Celsius, ¿no? En la parte superficial, pues tenemos temperatura ambiente, ¿no? 25 grados en promedio, ¿no? Para nuestro país, ¿no? Sin embargo, esta variación de la temperatura con respecto a la profundidad lo sintieron algunos mineros en las excavaciones de las minas. Ellos sentían que aumentaba esa sensación térmica conforme aumentaba la excavación en la mina. Sí, y ya con algunos equipos científicos, pues se midió que la temperatura variaba con respecto a la profundidad en una razón de 25 a 30 grados Celsius cada kilómetro. Ajá, esa es una variación normal, ¿no? O sea, cada kilómetro vamos a tener una variación de 25 grados Celsius, ¿no? De tal forma que más o menos a una profundidad de 3.000 pies, o que serían como 900 metros, tendríamos una temperatura aproximadamente de 75 grados Celsius. Sin embargo, estas mediciones que se han hecho ya con equipos más avanzados, se ha visto que este gradiente en ciertas zonas del planeta, a esa misma profundidad de 900 metros o 3.000 pies, llegamos a una temperatura de 265 grados, ¿no? O sea, demasiado más alto de lo que se pudiera esperar de acuerdo a este gradiente geotérmico normal, ¿no? Bien, esta transferencia del calor del interior de la Tierra hacia la superficie, ¿cómo se da? Principalmente se da por dos procesos, por convección y por conducción. Y en esta diapositiva quiero ejemplificar estos procesos de forma más sencilla. Entonces aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos un recipiente que contiene agua, es un sistema abierto, es decir, no tiene ninguna tapa, y está en contacto directo con la flama que podría ser de la hornilla, ¿no? De la estufa. El calor, esta flama va a calentar, va a haber un transporte de calor de la flama directamente a la parte inferior de este recipiente, de tal forma que se va a calentar la parte inferior de este líquido. ¿Sí? Al calentarse se vuelve menos denso, asciende a la superficie porque se vuelve menos denso. Como es un sistema abierto, en la superficie tiene contacto con el aire, entonces se enfría. Al enfriarse se vuelve más denso, después desciende porque se vuelve más denso, se calienta, de tal forma que forma estas celdas de convección que nos indica que este fluido es el que transporta agua del interior del recipiente hacia la parte superior, ¿no? Entonces, de esta forma se transporta el agua a través de este fluido. Y es lo mismo que pasa en las diferentes capas que anteriormente les había explicado, ¿no? Acuérdense que el planeta contiene la corteza, el manto y el núcleo. El núcleo es donde tenemos temperaturas muy altas de 5.000, 6.000 grados Celsius. La corteza es la capa más delgada, más fría.
Ujú. Entonces, el manto, al estar en contacto con este núcleo, pues se vuelve más dúctil. No es totalmente líquido, sino es como tipo, vamos a asemejar el atole, ¿no? Ajá, el atole en la parte superficial forma una capa fría, pero si no tenemos cuidado y tomamos un trago de atole y está caliente, nos podemos quemar, ¿verdad? Pues así es lo mismo, ¿no? El calor que se transfiere por conducción del núcleo al manto forma estas celdas de convección, se calienta en la parte inferior, se vuelve más denso, perdón, menos denso, asciende a la superficie, se enfría, se vuelve más denso, desciende y va formando las celdas de convección de tal forma que se va transportando el calor del interior de la Tierra hacia la superficie. Ajá. Ahora, ¿de dónde viene esta fuente de energía que proviene del núcleo externo? Pues principalmente desde que se formó la Tierra, quedaron atrapados en el núcleo algunos elementos pesados que con el tiempo va viendo una desintegración radioactiva, o sea, van pasando de un elemento, van liberando algunos neutrones y va pasando a otro elemento. Ajá. Esta desintegración, esta liberación de partículas emite calor. Ajá. Otra fuente de calor es el calor que quedó atrapado desde que se formó la Tierra y otra fuente de calor son los movimientos diferenciales, es decir, este movimiento de la corteza que va liberando calor hacia la superficie. Bien. Eh, Otra teoría que nos ayuda a explicar un poco cómo es que tenemos calor o esas evidencias de calor que hay en el interior de la Tierra o esa temperatura de nuestro planeta es la teoría de tectónica de placas y la deriva continental, que fue postulada por Alfred Wegener en 1915. Él mencionaba que inicialmente desde que se formó la Tierra, pues estaba conformado por un solo continente y ese continente se fue separando. Las evidencias que se tienen de que esta teoría de tectónica de placas puede ser cierta son los restos fósiles que se han encontrado en los diferentes continentes. Como consecuencia de esta teoría de tectónica de placas, es decir, este rompimiento de la capa más superficial, tenemos ciertas cicatrices, la Tierra tiene ciertas cicatrices que son evidentes, tanto en continente como en la parte oceánica. Estas cicatrices son estas líneas negras que estamos viendo aquí en esta diapositiva, ¿sí? Que conforma el rompimiento de las placas para formar grandes placas. Ajá, entonces el planeta Tierra está conformada por grandes placas que descansan sobre la astenosfera, que es una capa más maleable, más caliente. Ahora, ¿qué características más específicas tenemos de esta teoría de placas? Pues es estas cicatrices que tiene la Tierra o estos rasgos fisiográficos, ajá, que forman el choque entre placas o la separación entre placas o el deslizamiento horizontal entre placas, ajá, que son el movimiento divergente, que es el hundimiento de una placa menos densa sobre una placa más densa, es decir, la placa oceánica sobre la placa continental, y forma las fosas o trincheras, y es lo que le llamamos las zonas de subducción. Ajá. Estas zonas de subducción tienen como consecuencia la presencia de volcanes en continente, pero también la presencia de volcanes submarinos. Tenemos también el movimiento convergente, que es el ascenso del material directo de la astenosfera hacia la superficie para formar nueva placa, en este caso nueva placa oceánica. ¿Sí? Esta placa, bueno, va a empujar una placa y va a tener como consecuencia el proceso de subducción. Y tenemos también el deslizamiento de una placa sobre la otra, que es el movimiento transformante, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, bueno, les pongo este esquema, pero aquí en la parte superior derecha les pongo
que estos mismos procesos ocurren por ejemplo, en la zona continental en Islandia. Islandia es un país demasiado con temperaturas muy bajas, temperaturas ambientales muy bajas, pero también hay termalismo, ¿no? Son estas fotografías que son, para mí son preciosas, ¿no? Porque está la gente en las aguas termales disfrutando cuando tienen temperaturas muy bajas, a veces hasta debajo del cero. Y bueno, estas cicatrices en la tierra, bueno, las vemos aquí también contempladas, ajá, que aquí vemos las zonas de subducción, ajá, y es donde principalmente se localizan las zonas de mayor vulcanismo activo, ajá, y es lo que se le llama el famoso cinturón de fuego. Aquí, por ejemplo, en México tenemos una zona de subducción, ajá, un hundimiento de la placa sobre la otra, que es el proceso que también origina los sismos en el país, ¿no? Y bueno, como decía, que alrededor de 40 países poseen potencial geotérmico. Más adelante les voy a decir qué es la geotermia. Ajá. Y con este potencial, pues podrían satisfacer su demanda de energía eléctrica, ¿no? Y dentro de esos países, pues está nuestro país, ¿no? Ahora, bueno, ya vimos que tenemos algunas zonas que hay calor, que se transporta calor del interior de la Tierra por proceso de conducción y convección, que este proceso principalmente se forma en zonas de subducción, de separación de placas o de fallamiento. Ajá. Y bueno, como les comentaba anteriormente en la diapositiva última, que donde hay estas fisuras o este hundimiento de una placa sobre la otra, pues tenemos los principales volcanes, ¿no? Entonces, la máxima expresión de este calor interno de la Tierra, pues es la presencia de volcanes. De ahí que nazca la ciencia de la geotermia. ¿Qué es la geotermia? Es la ciencia que estudia los fenómenos relacionados con el calor interno de nuestro planeta y también los procesos industriales que se usan para aprovecharlo. Eso es a grandes rasgos que es la geotermia. Y la geotermia siempre ha existido desde antes de que se conociera como geotermia. Ajá, y bueno, un ejemplo de ellos lo tenemos con los baños turcos, ajá, que fueron usados durante el Imperio Otomano, que eran zonas de esparcimiento donde a veces hasta se organizaba la política, ¿no? Del país o de la ciudad, ¿verdad? Y bueno, en Italia, por ejemplo, desde el siglo XVIII tenemos los sofiones, ajá, que también se les llama soplones, venteos de vapor de agua hirviente. Y en nuestro país, pues tenemos varios sitios que se les llama agua caliente. Por ejemplo, aquí en la zona de Michoacán se les llama Puruándiro, que quiere decir aguas termales en purépecha. A Totonilco, ajá, que quiere decir aguas termales en náhuatl. Tenemos muchos lugares que se le llama principalmente en el Estado de México, que se le llaman a Totonilco, ¿no? Entonces, pues estas expresiones han existido desde mucho antes que se conociera esta ciencia de la geotermia, ¿no? Y sobre todo porque antes no había calentadores de agua como los tenemos ahora, ¿no? Sino se disfrutaba realmente de esta agua caliente que salía de forma natural del subsuelo. Y bueno, algunas otras evidencias de este calor interno de la Tierra. Aquí les pongo algunas fotografías que he tomado durante mis trabajos de campo y durante mi desarrollo de mi tesis doctoral. Tenemos, por ejemplo, la figura A y B son manifestaciones termales en el continente. La figura A es aquí en la zona de Marítaro, en los Azufres, en Michoacán. La foto B es en el Salitre, en Guanajuato. Es una zona, una extensión bastante grande, aproximadamente 27 kilómetros cuadrados, donde hay pozas con agua de temperatura desde 45, 47 hasta los 90 grados Celsius. También tenemos manifestaciones termales en la zona intermareal y en la zona submarina, en la zona intermareal donde nosotros caminamos en la playa. Y aquí tenemos esta fotografía, la C es la zona de Santispac
y la D es en la playa de Mapachitos, en Baja California, donde desarrollé mi tesis de doctorado. Y bueno, les comentaba que también había volcanes submarinos y lo tenemos aquí en México. En nuestro país tenemos estas manifestaciones submarinas profundas en la cuenca Guaymas, en el Golfo de California, donde podemos ver estas chimeneas negras que les llaman black smokers y white smokers, chimeneas negras y chimeneas blancas, que la característica que le da esa diferencia de blanco y negro es los minerales que se están depositando, porque están descargando un fluido hidrotermal a temperaturas muy elevadas, hasta a veces de 300 grados Celsius, cuando a esas profundidades tenemos temperaturas de 2 grados Celsius, ¿no? Entonces, este choque térmico produce esta precipitación instantánea del fluido termal, una precipitación mineral del fluido hidrotermal. Y bueno, son interesantes desde un punto de vista también del origen de la vida, porque bueno, se cree que son las condiciones reductoras que dieron origen a la vida y además porque hasta antes de 1972 más o menos, no, se creía que a esas profundidades no había vida porque no había entrada de luz. Sin embargo, son más o menos profundidades de 2 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, se vio que estos ambientes estaban ricos en este tipo de organismos que les llaman riftias o gusanos de tubo gigantes, ¿no? Y algunos cangrejos que se alimentan de este proceso de la quimiosíntesis que ocurre en lugar de la fotosíntesis. Ahí en estos sitios ocurre la quimiosíntesis. Entonces, todas estas evidencias superficiales de que hay calor, un calor importante que proviene de la Tierra en ciertas zonas de nuestro planeta, pues las podemos ver, ajá, y es más, hasta las disfrutamos en la balneología, ¿no? Cuando vamos a las aguas termales a disfrutar del agua caliente, ¿no? Bueno, aquí quiero presentarles un video de la zona de Marítaro para que vean cómo es esta actividad geotérmica en los Azufres, Michoacán. Creo que ahí está. Entonces aquí quiero que vean la temperatura a la que llega, que vemos ahí un vapor de agua y vemos el agua que está hirviendo como si estuviéramos sirviendo agua en un recipiente. Entonces son evidencias espectaculares, ¿no? Bueno, entonces, de una forma más estricta, la geotermia es una forma de energía renovable que puede suministrar electricidad y calor de carga base que sean relativamente baratos y de baja huella de carbono, lo que reduce la dependencia de un país en los combustibles fósiles y sus emisiones de CO2. Es una energía renovable, ajá, porque se ha estimado que el calor del interior de la Tierra va a tardar mucho tiempo en acabarse. Y además es una energía de carga base porque no depende de la temporalidad, por ejemplo, la energía solar, las ondas, ¿no? La energía eólica, ¿sí? No depende de la temporalidad, el calor interno de la Tierra siempre hay ahí, ¿no? Tal es que hay países que no tienen esta fuente de calor extra, que aprovechan ese gradiente geotérmico normal para algunos usos, por ejemplo, calefacción en una casa habitación, ¿no? Y bueno, aquí vemos que la energía geotérmica puede proveer electricidad y calor para, por ejemplo, usos industriales, residenciales y para algunos servicios. Bien, aquí tenemos un modelo conceptual de un sistema geotérmico, es decir, qué es lo que debe de haber para que exista estas manifestaciones en superficie o bien para que se pueda explotar a través de un pozo geotérmico esta energía del interior de la Tierra. Entonces, primeramente, pues tenemos que tener una fuente de calor, ajá, una fuente que puede ser, por ejemplo, una cámara magmática o volcanismo activo o eh, mm, que haya la presencia de minerales radioactivos, ¿no? Que aporten un calor extra
Ajá. Tenemos que tener la presencia de una capa de alta permeabilidad, ajá, que permita la acumulación de agua, ya sea el agua en estado líquido o en estado gaseoso, vapor, perdón. Tenemos que tener también una roca impermeable por encima de este acuífero para que evite que este fluido termal escape. Y tenemos que tener una recarga hídrica, es decir, que tengamos una zona donde se alimente este sistema de agua meteórica para que esta agua transporte el calor del interior de la Tierra a la superficie, como lo vimos en el ejemplo del recipiente, que el agua era lo que transportaba el calor de la parte inferior del recipiente hacia la superficie, ¿no? Y esto es para que pueda ser explotable o para que haya la presencia de manifestaciones termales. Y bueno, también es importante este proceso de fracturamiento que vemos aquí. Estas líneas verticales son un proceso de fracturamiento porque también es el medio por donde se transporta el agua meteórica hacia el interior de la Tierra o por el medio que se transporta hacia la superficie. Y se han documentado diferentes tipos de yacimientos geotérmicos, ajá. Los de muy baja temperatura, sí, que tenemos temperaturas de 40, dependiendo del sitio hasta de 20, 15 grados Celsius. Definimos termalismo cuando está aproximadamente 5 grados arriba de la temperatura media anual. Con un trabajo que hemos estado haciendo, nosotros redefinimos esa anomalía de temperatura que es 5 grados Celsius por arriba de la temperatura máxima media anual. Ajá, entonces si la temperatura máxima media anual del lugar es de 5 grados Celsius, entonces con 10 grados ya tenemos un termalismo de muy baja temperatura, pero que puede ser aprovechable. Tenemos termalismo de baja temperatura, ajá, de aproximadamente 80 grados Celsius, donde el reservorio está aproximadamente a 2 kilómetros. Tenemos yacimientos geotérmicos de profundidad, ajá, más arriba de 2,5 kilómetros. Tenemos temperaturas de 200 grados Celsius, ajá, y tenemos yacimientos geotérmicos de muy alta temperatura, ¿sí? Donde tenemos una cámara magmática, cerca de un vulcanismo activo reciente, ajá, y que podemos explotar esta energía que hay a profundidad. Y bueno, la explotación de esta energía geotérmica pues comenzó, por ejemplo, desde 1330 en Francia, donde utilizaban el agua caliente para calefacción de sus casas. En 1911, en Larderelo empieza la explotación del primer planta geotérmica para producir electricidad a partir de este vapor del agua que sale a temperaturas arriba de los 197 grados Celsius, ¿no? Y en México comenzó en 1959 con una pequeña planta geotérmica en la zona de Pate Hidalgo. Y bueno, ¿para qué nos puede servir? Habíamos dicho que para generar electricidad, ¿no? Como comenzó Italia con la planta geotérmica del Arderello, que se requieren temperaturas muy altas, como vimos en 2 diapositivas anteriores. Pero también, dependiendo de la temperatura, se puede utilizar, puede tener varios usos o usos diversos, como lo establece la Ley de Energía Geotérmica Mexicana. Y bueno, esos usos vienen desde la balneología, que son temperaturas por abajo de los 45 grados, que es lo que soporta nuestro cuerpo, 45 grados Celsius, pero arriba de esa temperatura puede ser usada esta agua caliente que viene directamente del interior de la Tierra para algunos procesos, por ejemplo, para la agricultura, ganadería, para secado de pescado, ¿no? O sea, aquí pongo algunos otros ejemplos. Para invernadero se puede utilizar la geotermia y eso disminuye los gastos por el consumo de hidrocarburos fósiles y por tanto también
disminuye las emisiones de CO2, ¿no? Es para el secado de algunos alimentos, para la actividad agrícola, para la acuacultura también es importante. Hay algunos peces que su reproducción aumenta a una temperatura templada. Ajá. Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el secado de tomate en Grecia, los invernaderos en Estados Unidos, Islandia, Hungría y Kenia, y la acuacultura del bagre y de la tilapia. Ajá. Entonces son aplicaciones que se han documentado en diferentes partes del mundo. Y bueno, ¿cómo está la geotermia en México? Como les comentaba, la geotermia pues comenzó en 1959 en Pate Hidalgo, donde se instaló una pequeña planta de 37 megawatts. Actualmente ya no está en función, pero la Comisión Federal de Electricidad pues comenzó las investigaciones en todo el territorio mexicano aproximadamente en 1970, y en 1973 se instala la primera planta geotérmica que se ubica en Cerro Prieto, en Baja California. Es la planta geotérmica más grande. Posteriormente, en Los Azufres, aquí en Michoacán, en 1982, se instala la segunda planta más importante. Después, en Los Humeros, en Puebla, en 1990 se instala otra planta, y posteriormente en el 2002 se instala la cuarta planta en Tres Vírgenes, en Baja California Sur. Y estas cuatro plantas geotérmicas están siendo administradas por la Comisión Federal de Electricidad. A raíz de la reforma energética de la administración pasada, pues se abrió la oportunidad para que algunas empresas privadas explotaran la energía geotérmica en el país, y el Grupo Dragón instaló la primera planta geotérmica a partir de una empresa privada en el 2015, aquí en el Domo de San Pedro, en Nayarit. Ujú. Entonces, si ustedes se fijan, pues tenemos asociados las principales, la ubicación de estas tres plantas geotérmicas, la de Los Azufres, Los Sumeros y en el Domo de San Pedro, en lo que se le llama la faja volcánica transmexicana, que es donde se ubican los principales volcanes del país, ¿no? Y bueno, aquí en Cerro Prieto es una zona de expansión del piso oceánico, y también después una zona de subducción. Y bueno, este es un mapa que elaboramos a raíz de un proyecto del CEMIGEO, donde hicimos una búsqueda bibliográfica para identificar también otros lugares donde haya esa posibilidad del uso de la geotermia, y encontramos todos estos puntos rojos indican manifestaciones termales, ¿no? Entonces, como ven ustedes, se ubican principalmente donde se encuentran los tres campos geotérmicos principales, el de Los Azufres, Los Sumeros y el del Domo de San Pedro. Pero también aquí en estos estados tenemos también geotermia. Eh, Puede ser que haya en otras partes del país, sin embargo, a veces las actividades de exploración son difíciles por la seguridad que se encuentra el país, ¿no? Porque hay que ir a caminar, hay que ir a preguntar, hay que ir a colectar muestras, ¿no? Bien, aquí les voy a presentar un video. Esta es una manifestación geotérmica en Rancho Nuevo, en Apacio el Grande, aquí en Guanajuato. Esta manifestación es reciente, los pobladores la reportan como desde que se presenta hace como 7 años aproximadamente, y actualmente se ha instalado una planta geotérmica de Grupo Carso, que todavía no ha sido declarada como tal, ¿no? Porque necesitan firmar de la Secretaría de Energía. Sin embargo, y al lado de esta planta geotérmica, pues está esta manifestación que es un agua hirviendo a una temperatura aproximadamente como de 92 grados Celsius, ¿no? Bueno, lástima que la red no está tan accesible. Oh, lástima que no está aquí.
Bueno, yo espero que hayan visto la primera imagen. Es agua hirviendo, es una zona realmente un poco peligrosa porque quien no conozca o quien vaya caminando y en la noche no vea, puede haber un accidente. De hecho, sí hubo accidentes en esta zona, ¿no? Bueno, algunas aplicaciones de la geotermia en México, básicamente, si ustedes logran ver esta tabla, es básicamente balneología. Solamente en Michoacán, CFE empezó un poco con el secado de algunos granos vegetales y frutas, invernaderos y calefacción. Sin embargo, como no es su principal actividad de la CFE, pues ya no continuó con esta otra explotación de la geotermia, ¿no? Pero básicamente en el país es para balneología, ¿no? Cuando, pues como ya vimos, podemos explotar la geotermia para diversos usos y eso ayuda primeramente a que la población se desarrolle, ajá, para abrir fuentes de trabajo y también ayuda porque es una energía limpia, evita un poco o disminuye el uso de los hidrocarburos fósiles, por tanto disminuye las emisiones de CO2 al ambiente, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos la exploración geotérmica? La geotermia es la conjunción de varias disciplinas, ¿no? Entre ellas la geología, la geofísica, la geoquímica, y yo adicionaría aquí también la percepción remota, ajá, y los sistemas de información geográfica son herramientas que nos sirven mucho. Entonces, primeramente, con sistemas de información geográfica y percepción remota se pueden identificar a través de los mapas algunas zonas por ejemplo, alteración hidrotermal, ¿no? Y posteriormente, donde ya he identificado esas zonas más en específico, más en particular, pues salen a campo los geólogos y los geoquímicos para hacer exploración. Los geólogos colectan muestras de roca, de precipitados minerales, identifican fallas y fracturas. Los geoquímicos colectamos muestras de agua, de gas, para llevar al laboratorio y analizar la química. Posteriormente entran los geofísicos para ver la estructura del interior de la Tierra. Y ya que se tenga con la conjunción de estas disciplinas los resultados, pues se plantea la perforación de un pozo exploratorio, ajá, para hacer mediciones de temperatura, flujo de calor, etcétera. Y si ven que el sitio es viable o factible para la explotación geotérmica, entonces ya viene la perforación del pozo para la explotación de ese recurso geotérmico, ¿no? La exploración, el objetivo es ubicar la zona geotérmica, definir el tamaño, forma y estructura, así como determinar sus características, ¿no? Temperatura, tipo y composición de los fluidos, alteración hidrotermal, permeabilidad, porosidad, etcétera. Básicamente a lo que yo me dedico, pues esa es la exploración geoquímica de un sistema geotérmico. Entonces, como les comentaba, nuestro objeto de estudio es la colecta de estas aguas termales, también la colecta de gases, ajá, también la colecta de aguas frías alrededor de este sistema termal para tener una fotografía completa de lo que está ocurriendo en el sistema. Y posteriormente, pues estas muestras las llevamos al laboratorio. Este laboratorio de geoquímica de fluidos geotérmicos se localiza aquí en el Instituto de Geofísica en la Unidad Michoacán y comenzó con el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Actualmente, pues seguimos haciendo trabajos de geotermia para empresas privadas y también para el desarrollo de tesis de licenciatura, de posgrados y también se utiliza para las necesidades de los investigadores del instituto o del campus Morelia, ¿no? Entonces, con la química de estos fluidos determinamos su composición química principal. También con esta composición química estimamos la temperatura del fluido, que es lo que nos va a servir para poder darle un posible uso a este recurso geotérmico. Con isótopos vemos el origen. También con la química vemos el flujo de este fluido
Con isótopos podemos ver el tiempo de residencia, podemos también estudiar la depositación mineral, y ya en sitios donde se explota este recurso geotérmico, se quiere ver si hay posibilidad de que haya incrustación y que pueda influir en un pozo el flujo de este fluido, ¿no? Y bueno, estas son algunas fotografías de cuando vamos a trabajo de campo. Aquí este compañero está determinando la temperatura de descarga de un pozo de agua. Aquí, esta fotografía del lado superior derecho, vemos las pozas termales que se ubican en la zona de El Salitre. Está entre el límite de Guanajuato y Querétaro. Esta fotografía de abajo es la de Rancho Nuevo. Aquí estamos colectando muestra de agua y gas. Y esta es la forma como se colectan las muestras de submarinas, ¿no? Principalmente han sido explotadas por investigadores del extranjero. Ellos traen sus submarinos. Con estos submarinos, pues bajan esas profundidades y ponen aquí, por ejemplo, unos núcleos alrededor de estas descargas, de estas chimeneas, para obtener un núcleo de este piso oceánico y después ir al laboratorio y ver qué organismos, qué minerales están presentes, ¿no? Y también con este equipo que es un CTD, es un equipo que se le ponen unos frascos que colecta agua a diferente profundidad, que están siendo controlados en superficie, de tal forma que podemos tener nosotros el perfil de la química de la columna de agua, ¿no? Ahora, ¿qué instrumentación analítica utilizamos? Pues utilizamos cromatógrafos, cromatografía iónica y cromatografía de gases para ver con la cromatografía iónica la composición de los iones mayores del agua. Con el cromatógrafo de gases separamos y cuantificamos los gases. También vemos algunos elementos traza, por ejemplo, sílice, bario, boro, hierro, a través de espectrometría de emisión óptica. En este caso también, bueno, acoplado plasma inductivamente, también lo podemos ver con espectrometría óptica acoplado a masas. Ajá. El origen del agua la podemos ver con este analizador de isótopos estables para ver la relación isotópica de deuterio y oxígeno 18. Y hay algunos elementos, algunos análisis que hacemos in situ, por ejemplo, la medición en la descarga de temperatura, pH y salinidad o conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos. Y en situ también se cuantifica las especies químicas del bicarbonato, sulfuro y sílice. Con este equipo medimos los gases difusos que van ascendiendo de forma natural desde lo profundo de la Tierra hacia la superficie y, por ejemplo, en zonas volcánicas o en algunas zonas geotérmicas vemos anomalías de CO2. Y bueno, todo esto de forma integral sirve para la caracterización de este fluido hidrotermal y como les comentaba, con la química de este fluido pues podemos estimar la temperatura a profundidad y por tanto el uso de este recurso geotérmico. Bien, hay algunos retos para la geotermia. Uno de ellos yo pensaría, la geotermia comenzó en 1970. Sin embargo, hay manifestaciones termales que han desaparecido, otras que han aparecido. Entonces, siempre es importante todas estas actividades de exploración para poder identificar nuevas zonas para el país, ¿no? Un reto así principal que yo, bueno, que leí de este documento es que los usos directos y en cascada para actividades agroindustriales. Si yo tengo una planta geotérmica que tiene unas temperaturas elevadas a profundidad, donde lo que utilizan es el vapor de agua para generar electricidad y desechan el agua caliente, esa agua caliente yo la puedo usar que sale a 150 grados Celsius, la puedo usar, por ejemplo, para actividad, para la industria alimenticia,
ajá, y que esa agua se descarga a 100 grados Celsius. Esta agua se puede utilizar para invernaderos y después esta agua que sale a 50 grados Celsius la puede usar, por ejemplo, para acuacultura. Entonces es el aprovechamiento de esta agua caliente que desde la planta geotérmica la desechan para otros procesos industriales, ¿no? Y bueno, el segundo reto es la utilización de otras energías, de otras energías. Ajá. Por ejemplo, la energía geotérmica que proviene de pozos que se utilizaron por ejemplo, para la explotación de petróleo y que ya no se siguieron utilizando, se pueden utilizar para, por ejemplo, la electrólisis. La electrólisis se puede utilizar para la generación de hidrógeno y la generación de hidrógeno para algunos procesos industriales, ¿no? Entonces, esta energía geotérmica pues puede ser todavía utilizada desde esos pozos que se utilizaron para otros fines, se puede utilizar para, para esta otra cogeneración de energía, ¿no? Son los dos retos principales que creo que tienen nuestro país en la geotermia, ¿no? Bueno, como conclusiones, vimos que el termómetro de nuestro planeta nos indica que en algunos lugares hay zonas muy calientes, ¿no? Y esto obedece a estos movimientos de las celdas de convección y calor del interior de la Tierra y la formación de nuestro planeta. En superficie podemos ver estos puntos calientes a través de manifestaciones termales tanto en continente como en la zona submarina. Los científicos han desarrollado la tecnología para poder aprovechar este calor para diversos usos producidos por una tierra viviente. Y los científicos seguimos trabajando para potencializar su uso y que se beneficie la población. Y bueno, yo les quiero dejar esta pregunta última. ¿Te habías imaginado por qué el agua está caliente en los balnearios a los que has visitado? Pues la respuesta está en todo lo que hemos visto en esta presentación, ¿no? Desde cómo se formó cómo está constituido nuestro planeta, cómo se formó, cómo se transporta el calor a la superficie, dónde se ubican estas zonas donde me indica mayor temperatura, ajá, qué uso puedo darles, ajá. Entonces, cuando vayan a un balneario, pregúntense y recuerden esta presentación, ¿no? Que el agua, ¿de dónde viene esta agua caliente que están disfrutando? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Ruth, por esta tan interesante charla. Y además, pues sí, algo tan común en el centro de nuestro país, ¿no? Que la gente, pues sí, lo tiene totalmente identificado, lo disfruta, va a estos lugares, ¿sí? Y bueno, que ahora también podemos, pues, disfrutarlo generando, o sea, viéndolo como una nueva fuente, o sea, como fuente de energía para generar electricidad o estos procesos para alimentación, para invernaderos, o sea que son muchísimas aplicaciones que harían un ahorro realmente importante en lo que son los gastos en energía eléctrica generada pues a través de los productos fósiles, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Pues aquí Marco Antonio Rubio te felicita. SSDA, que muy interesante tu charla, que felicidades. Nacho Pantera, que da las gracias. No sé, Manuel, si tienes alguna pregunta, también invitamos a los que están en el Facebook del instituto, si tienen alguna pregunta que la hagan. Manuel. Sí, pues tenemos el saludo de Adrey Areli, aquí en Facebook del museo. Bueno, nos agradece y muchas gracias, Areli, por seguirnos y por estar con nosotros en esta transmisión. Tenemos también el comentario de Mini Rodríguez para la doctora Villanueva. Nos dice que espera presentes capítulos subsecuentes, ya que este tema es sumamente interesante, y manda un fuerte abrazo. Sí, definitivamente fue un tema es bastante extenso y sí vale la pena tener más charlas como esta con la doctora
Ruth Villanueva, definitivamente. Esperemos contar con usted pronto. Y tenemos el saludo de Ana Meg. Muchísimas gracias, Ana, también por estar con nosotros. Qué bonito. Ok. Y Aquí, listo, sería todo por aquí por ahora. no, pues acá también apareció de María de Lourdes Díaz Cruz, que te manda a felicitar. Le agradecemos su presencia a todos los que han hecho comentarios. Jules Jackson también, que qué bonito tema y mil gracias por compartirlo. Yo sí te tenía una duda. Estos cambios que se han observado en estas manifestaciones que han aparecido y desaparecido, yo creo que también tiene mucho que ver con la extracción, ¿no? Del agua subterránea, ¿no? Sí, sí, fíjate que aquí en Guanajuato es lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, me acaban de aceptar una publicación, es un acuífero sobreexplotado, donde el problema de Guanajuato es que no hay mucha agua, ¿no? Se están acabando el agua, este es un sistema que está sobreexplotado. Entonces lo que hacen es perforar a mayor profundidad los pozos de agua subterránea, y al perforar a mayor profundidad extraen el agua profunda, el agua termal. Ajá. El problema es que al extraer esta agua profunda, por el tipo de roca encajonante que hay ahí, también extraen, por ejemplo, agua rica en arsénico o en fluoruro, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta desaparición o aparición de este termalismo responde a veces a las actividades antropogénicas, ¿no? Esa es una situación complicada, ¿no? Y por ejemplo, esta zona de Rancho Nuevo que tiene 7 años, todavía no sabemos a bien cómo es que apareció. No conozco todavía bien la parte del interior de la Tierra por procesos geofísicos, ¿no? Estuvimos trabajando con algunos geofísicos, pero no llegamos muy bien a la conclusión, ¿no? Pero sí debe de haber ahí una zona que se está alimentando ese acuífero por la extracción alrededor. Ajá. Esta zona de Rancho Nuevo está muy cerca del Valle de Celaya, y Valle de Celaya es una zona que está siendo sobreexplotado el acuífero, ¿no? Entonces, posiblemente es una hipótesis, ¿no? Habría que probarla. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, porque pues bueno, sí, si sobreexplotas los acuíferos, pues necesariamente, y de lo que, o sea, de lo mismo que se saca, digamos, ¿no se ha planteado también como reinyectarlos? Sí, un sistema geotérmico tiene que ser reinyectado para que esté viviendo, ¿no? Porque si tú lo que extraes el calor del interior de la Tierra con el agua o con el vapor, esta agua que sale, tienes que reinyectarla para que se vuelva a alimentar el sistema, ¿no? Que eso es lo que está pasando mucho con Cerro Prieto, ¿no? El sistema está decayendo porque no se reinyectó el agua, ¿no? Ya. Entonces, sí tiene que haber ese proceso. Cuando se instala un campo geotérmico, tiene que haber una zona de reinyección del fluido para que esté alimentando ese reservorio geotérmico. Sí, porque sí, si no, pues bueno, me imagino, o se iría, o sea, tendrías que perforar más profundo para que saliera, ¿no? También, Sí. pero pues sí te vas trayendo también el material, ¿no? Hacia el Así interior. es, sí. Sí. Pues también aquí por último, Tili Perdomo, excelente presentación, muy didáctica y rescata el valioso patrimonio natural fusionado con la cultura de México. Efectivamente, ¿no? O sea, sí, pues bueno, toda esta cultura de los temazcales y pues sí, todas estas fuentes brotantes, ¿no? También que se llamaba, ¿no? A todas estas, pues pozas, ¿no? También, sí, yo tenía Sí, una muchacha que trabajó con nosotros en la casa, pues sí nos contaba, ella era del Salitre, pero en Michoacán, y nos contaba, nos llamaba mucho la atención que hacían los huevos cocidos metiéndolos en una bolsa de plástico, ¿no? Y de esa manera los comían, ¿no? Y nosotros ya nos imaginábamos, todos éramos niños, nos imaginábamos metiendo nuestra bolsita sí. de plástico para sacar nuestro huevo cocido, ¿no? Sí, fíjate que sí, en el trabajo de campo que he hecho en varias partes, principalmente en la parte central del país,
Encontramos muchos sitios que también lo utilizan para desplumar a las aves, a los pollos. Ya, Ajá, usan el claro, agua caliente. Entonces ahí en la poza hay muchas plumas. plumitas. Ajá. Entonces es un uso, al final lo están usando, ¿no? Sí, sí. Este, entonces es interesante cómo la gente hace ese uso aún sin saber, ¿no? Ujú. De esta agua caliente, ¿no? Que proviene del interior de la tierra, ¿no? Sí, sí, que Y bueno, bueno, pues ajá, nacieron ahí, viven con ello y pues lo hacían generaciones y generaciones, ¿no? así es. Se me olvidó comentarles también que, bueno, México en algún momento fue el tercer país a nivel mundial de Ujú. generar electricidad a partir de esta energía geotérmica, ¿no? Ahorita ha disminuido, pero aún así pertenece a los 10 primeros países, ¿no? Que Ujú. explotan la energía geotérmica para para la generación eléctrica, ¿no? Entonces, de ahí nos habla la importancia de conocer y difundir este conocimiento, ¿no? Mucha gente no sabe eso, ¿no? Que México tiene este potencial geotérmico importante, ¿no? Y además tiene otros usos, ¿no? Ujú. Sí, 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 que tiene muchas aplicaciones. Ajá, así es. Que México todavía no ha explotado esa parte, ¿no? Pero tiene esa capacidad. Sí, y más ahora que, bueno, pues hemos visto que han crecido los invernaderos, por ejemplo, en muchas zonas, Así ¿no? es. Ujú, Entonces, pues sí, 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 esto, el hacer circular el agua, ¿no? Esto así es. hace que se mantenga una temperatura tal vez para flores, para ciertos cultivos, ¿no? Que son realmente caros y que una helada podía hacerlos perder mucho dinero, pues con Ujú, esta agua caliente proveniente del subsuelo, pues sí, ¿no? sí, sí. Aunque bueno, pues, Islandia Ajá, es, ¿no? De los países que más usos le ha dado, ¿no? sí, sí, sí. Y También, bueno, sabes por también, necesidad climática, ¿no? ándale, sí. Y sabes también, favorece el desarrollo rural, ¿no? Ujú. Porque yo pienso que no es lo mismo que agricultor le dé un valor agregado a su producto que fue producido a partir de una energía renovable, ¿no? Entonces, Exacto, apoya también a a la zona rural, ¿no? Al desarrollo el rural del país. desarrollo, sí. Mm, sí. Este, pues también aquí aparece otro comentario, Nacho, de las aguas tratadas se pueden utilizar para reinyectar estas fuentes. Sí, en efecto, ¿no? Yo creo que tendría que pasar un proceso para eliminar algunos elementos potencialmente tóxicos y poder ser reinyectados, ¿no? Y que el sistema geotérmico siga, pues, siga vivo, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. sí. Sí, sí, efectivamente. Pues, Eh, ¿alguna otra pregunta, Manuel? bueno, de hecho, parcialmente ya le respondieron. Es una pregunta de Luis Martínez, que, bueno, es, ¿qué tan bien cree usted que están aprovechados los recursos geotérmicos de México? ¿Hay todavía mucho por explorar? Ajá. Sí, todavía hay muchos sitios de lo que yo investigué de este proyecto del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Pues hicimos una base de datos de aproximadamente 17,000 registros de la química de agua de pozos, de Ujú. agua subterránea y de manantiales termales, ¿no? Entonces sí hay todavía muchos recursos en el país, pero más que nada para baja y mediana temperatura, es decir, para uso diverso, ¿no? Uso otros usos, ¿no? Este, entonces, sí, todavía hay algunos sitios muy focalizados para generación de electricidad, ¿no? Que ya los tiene identificado la Comisión Federal de Electricidad, pero sí todavía hay muchas zonas que ver, que visitar aquí en el país, ¿no? Desafortunadamente, a veces las condiciones de seguridad no nos permiten llegar, ¿no? A esas zonas, ¿no? Pero sí todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y qué bueno, porque tenemos mucho trabajo todavía y mucha gente que formar, ¿no? Ujú. Exacto, sí, todavía pues sí, se requieren muchas Ajá, personas que se formen para poder pues tener, ¿no? Procesos mucho ajá, más sustentables. Además, y como mencionas, pues en las regiones pues rurales sobre todo, ¿no? ajá, Que ajá, tengan ellos formas de energía
pues más limpia y que además pues sean autosustentables, ¿no? Así es, sí. Pregunta Tili Perdomo, ¿cómo equilibrar los derechos de los pueblos indígenas en este tipo de patrimonios naturales? Ajá, es una pregunta muy interesante, Tili, porque precisamente la ley de energía geotérmica contempla los derechos indígenas. Ajá. No podemos explotar un lugar sin la autorización de esta población, ¿no? Para eso, entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo de difusión, de divulgación de este tema a la población para que conozcan qué es la geotermia, para que pueden ser utilizados. Si no tenemos la autorización de la población, no podemos explotar, y eso lo marca la ley de energía geotérmica, ¿no? Eso es bueno porque ya no llegamos a explotar el lugar sin considerar a los más perjudicados o los más beneficiados, ¿no? Entonces, sí lo contempla la ley de energía geotérmica. Sí es un tema interesante e importante que contemplar. Y bueno, también otra, también probable causa de aparición y desaparición serán las sequías, ¿no? O sea que también, pues eso afecta las recargas, ¿no? De manera Ajá, sí, sí, sí. importante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o Sí, sea que sí sí, sí, Ana María. hay que tomar, pues bueno, sí, todo lo posible que pueda afectar este equilibrio en la tierra, ¿no? Y Ujú. como, pues sí es una forma de energía que, pues, bueno, o sea, teniendo este campo volcánico Michoacán, Guanajuato tan grande y después, pues, todo lo que es la faja volcánica transmexicana, pues sí se ve, ¿no? Y bueno, y que no se ha explorado, pues, también muchos lugares, pues, relacionados, o sea, en el noroeste del país, ¿no? Ajá, así es, sí, sí, Donde sí. tenemos esta zona nueva, esta de apertura y bueno, que Ujú. también pues para explotarlo uno tendría que, pues es mucho más caro explotar a las profundidades marinas que lo que tenemos en superficie, ¿no? Así es, sí. Si las profundidades marinas es difícil de acceder si no tenemos Ujú. la tecnología, ¿no? Sí, Y si en tierra tenemos bastante todavía un posible potencial geotérmico importante, pues habría que entrarle a trabajar, ¿no? Ujú. ujú, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, Este, por el momento ya no, ya se terminaron. Nada más, yo sí tengo una duda que deriva de otra que nos preguntan en el museo. Porque nos llegan a preguntar el público visitante que de dónde llega la lava, ¿no? Piensan que viene desde el centro de la Tierra, que no es así. Entonces la pregunta derivada sería, pues, ¿qué tan profundo llega, o de qué tanta profundidad sale esa agua caliente, ¿no? Es una pregunta súper básica y sí me gustaría, pues, que nos ayudara a responder al público. Ujú. ¿Viene Ah, también del sí, centro de la Tierra o qué tan profundo llega, ¿no? sí, generalmente para geotermia se perfora más o menos a 2000 metros de profundidad, 2 kilómetros, ¿no? 2 a 3, ¿no? Ya más profundo se requiere pues tecnología, el desarrollo de tecnología, ¿no? Porque necesitan otro tipo de barreno, ¿no? Para aguantar esa profundidad, ¿no? Está el desarrollo de la geotermia de grandes profundidades, ¿no? Pero todavía no hay la tecnología para explotarlo, ¿no? Lo que te puedo decir es que la geotermia pues se explota más o menos a 2000 a 3000 kilómetros, ¿no? Ujú, que es hasta donde dos han mil podido tres llegar. mil metros, ¿no? Metros, Ay, 2, sí, 3 perdón, dos kilómetros. mil a 3000 metros, 2 a 3 kilómetros, sí. Sí, muy superficial. Ujú, sí, sí, sí. Sí. Considera más o menos que un pozo de agua subterránea para uso y consumo humano se perfora hasta 300 metros de profundidad, ¿no? Ajá, entonces todavía para geotermia se perfora mucho más profundo, ¿no? Ujú. Ujú, Ok, pues, muchas gracias. Eso sería todo. Y las ujú, últimas preguntas, no hay más preguntas de parte del Museo de ok. Geofísica. Pues cerramos dándote de nuevo las gracias, Ruth, por tan interesante plática, porque además, bueno, pues abre otra visión de fuentes de energía, ¿sí? Que
tenemos que tomar en cuenta para nuestro país ahora que estamos pues viviendo esta crisis terrible, ¿no? Que se está viendo en el mundo. Ajá. Pues estos son focos que hay que tomar en cuenta, planear para tener capacidad de respuesta y que siempre, pues bueno, lo mejor es tener pues fuentes de energía múltiples para estar satisfaciendo las necesidades de un país, ¿no? Así es. Bueno, pues somos, digamos, somos de los países que tenemos este tipo de energías para poderlas explotar, ¿sí? Provenientes, pues bueno, sí, de esta generación de los volcanes, justamente, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Ana María, por la invitación y gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión. Sí, pues muchas gracias a todos nuestros visitantes, todos los que nos escucharon. Pueden volver a ver esta plática, queda cargada en el Facebook del museo, como también en el del Instituto de Geofísica. Y pues los invitamos a que el próximo mes nos acompañen en nuestra siguiente Noche de Museos. Disfruten la Noche de Museos, inviten, recomiéndennos esta plática, pues sigue presente para Noche de Museos hasta el próximo domingo. Para que el que lleve la mitad o le interesó algo, pues puede volver a repetir y a ver esta maravillosa plática que nos dio la doctora Ruth Villanueva. Mil gracias a todos, muy buenas noches y que tengan un excelente final de miércoles. Mil gracias a todos.